Bienvenidos a este estudio bíblico, bienvenidos a esta reflexión. Continuamos con la serie explorando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Clase número 20. Tú puedes ser un ganador de almas. Uno de los momentos más felices que podemos tener como cristianos es el gozo de guiar a alguien a Cristo. Piénsalo. Tú y yo podemos ser instrumentos de Dios en la salvación de nuestros familiares y amigos. ¿Por qué es tan importante hablarles a otros acerca de Jesús? La respuesta es porque el Señor Jesús es el Salvador, es el único Salvador. Aquellos que confían en Jesús como su Salvador vivirán con Él por toda la eternidad en el cielo. Los que mueren sin Cristo vivirán para siempre en ese terrible lugar llamado infierno. Es curioso, ¿no?, que muchas personas no creen en Dios, pero sí creen en el diablo. Qué contradicción, ¿verdad? Qué hipocresía. ¿Quién puede tener este maravilloso privilegio de ganar a otros para Cristo? Tú y yo. Cualquier cristiano. Todo hijo, toda hija de Dios puede tener el privilegio de presentar a alguien al Señor Jesús. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 30. En esta clase vamos a aprender cómo podemos ganar almas para Cristo. Cómo guiar a una persona a Cristo. ¿Cómo puede ser salva una persona? Una persona es salva al creer en Jesús y recibirlo como su Salvador. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. No hay otra forma para que alguien pueda ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Para guiar a una persona a Cristo, tú debes usar la palabra de Dios al explicar verdades básicas del Evangelio. Y es importante pensar acerca de estas verdades como pasos para la salvación. Cuando explicas estos pasos, encuentra cada verso en tu Biblia y pide a la persona a la que estás compartiendo que lo lea en voz alta. En primer lugar diciendo, yo he pecado. Primero hay que reconocer nuestra condición. Yo he pecado. Ese es el paso número 1. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el primer paso en guiar a alguien a Cristo es mostrarle en la palabra de Dios que Él es un pecador. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23 y pídele que lea este versículo en voz alta y pregúntale, ¿qué te dice este versículo? Asegúrate que él se da cuenta por la palabra de Dios que él es un pecador. Explícale que el castigo por el pecado es muerte. La palabra dice también en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte significa estar separados de Dios por toda la eternidad. Este es el primer paso que tú tienes que utilizar para cuando vayas a evangelizar a alguien en la calle. El paso número 1 es decirle a esa persona que ha pecado. Yo he pecado. El segundo paso es decirle a esa persona que Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Te invito a que a esa persona a la que la quieres predicar el Evangelio, las buenas nuevas, le digas que busque en la Biblia a Juan capítulo 3, verso 16 y pídele también que lo lea en voz alta. Pregúntale, ¿qué te dice este versículo? Pídele que lo lea otra vez poniendo el nombre de él o ella en el versículo. Porque de tal manera amó Dios a su nombre, que ha dado a su Hijo unigénito para que su nombre, creyendo en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el segundo paso. Decir a esa persona que Dios te ama. Hay muchas personas que piensan que Dios no les ama.
engaños del enemigo. Dios te ama, Dios me ama y está esperando a que tú y yo le abramos la puerta de nuestro corazón. Reconozcamos en primer lugar que hemos pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos esclaviza, nos aparta, crea un muro entre Dios y nosotros. Y eso es lo que quiere Satanás, que se levante un muro entre tú y Dios. El tercer paso es que Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hacemos el mismo procedimiento. Cuando compartas a una persona, dile que lea este versículo. Pídele que lo lea en voz alta y pregúntale qué te dice este verso. Lo que dice este versículo es que Dios ama a los pecadores. Dios nos está diciendo, yo sé todo acerca de tus pecados, pero yo en verdad te amo y di a mi Hijo para que muriera en la cruz por tus pecados. Cristo murió por ti y por mí. Y tú puedes decir, Cristo murió por mis pecados. Pídele a un amigo que lo diga también, Cristo murió por mis pecados. Este es el tercer paso. Decirle a esa persona que Cristo murió por ella. El cuarto paso es que yo le recibo a Él. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué te dice este versículo? Hazle esta pregunta a esa persona a la que quieres evangelizar, a la que quieres presentar el evangelio. ¿Qué te dice este versículo? Explícale que él o ella se convierten en un hijo o una hija de Dios al recibir a Jesús como su Salvador. Pregúntale, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados? Si Él dice que sí, pregúntale, ¿tú crees que Jesús vendrá a tu corazón ahora mismo si tú se lo pides? Y si la respuesta es sí, pregúntale, ¿te gustaría recibir al Señor Jesús como tu Salvador ahora mismo? Si Él dice que sí, dile que tú dirás una oración y que Él la puede repetir después de ti. Que Él repita una frase a la vez. Y puede ser esta oración base, muy sencilla. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste por mis pecados. Por favor, perdóname. Quiero que seas mi Salvador. Por favor, ven a mi corazón. Te estoy recibiendo como mi Salvador ahora mismo. El último paso, el paso número 5. Yo tengo vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Pídele también que lea este versículo en voz alta. ¿Qué te dice este versículo? Explícale que Dios está hablando de dos grupos de personas. Aquellos que creen en su Hijo y aquellos que no creen en Él. Si Él está en el grupo de los que creen en el Hijo, ¿qué dice Dios acerca de Él? ¿Qué nos está diciendo Dios con este versículo de Juan capítulo 3, versículo 36? Que tú y yo tenemos vida eterna. Tú sabes que la tienes porque Dios lo dice. Así que, manos a la obra. Hay muchas personas alrededor de ti que necesitan ser salvas. Pero yo puntualizo algo. Aunque nos cueste, a los primeros que tenemos que predicar el Evangelio es a nuestros familiares. Muchas veces queremos empezar a predicar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, ¿verdad? Queremos y pedimos a Dios que nos lleve a las naciones, a otros países, a predicar el Evangelio, pero ¿por qué no empezar por lo sencillo, por lo básico? Por la familia. Los más cercanos a ti, ¿quiénes son? ¿Tus vecinos? No. Es tu hogar, es tu familia. A lo mejor tienes un primo, un inconverso, un hermano, un padre, una madre que no conocen a Dios. Empieza por ellos. No empieces por el vecino del octavo o por irte a un país a predicar el Evangelio. Empieza primero por los más cercanos, por la familia. Manos a la obra. Comienza a orar por esas personas. No tengas temor de cometer un error.
Esto siempre nos pasa. Cuando tenemos que predicar el Evangelio, vergüenza, timidez, ¿verdad? Hay temor a ser rechazados. El error más grande de todos es no tratar de ganar a esas personas para Cristo. A lo mejor dices, no, es que, ¿y si me equivoco a la hora de predicar el Evangelio? No. El error más grande es que no prediques el Evangelio. Tú predica el Evangelio, tú habla de Cristo. La conversión ya la produce el Señor. Nuestro llamado es a predicar las buenas nuevas, no es a convertir. Cuidado, que no te engañen en las congregaciones, en las iglesias, diciendo tú y yo tenemos que convertir a las personas. No, eso lo hace el Señor. Tú y yo somos instrumentos, tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Y ya la conversión la produce el Señor. Una buena forma de conseguir la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Cristo es preguntarle, ¿te molestaría si te hago una pregunta personal? Y la mayoría de las personas van a responder no. Entonces le puedes preguntar, si tú fueras a morir esta noche, ¿estás seguro que irás al cielo? Si la persona no está segura, le puedes preguntar, ¿te gustaría que yo te mostrara en la Biblia cómo tú puedes estar seguro que irás al cielo? Tú puedes ser un cristiano nuevo. Y te estás preguntando qué puedes hacer. Tú no tienes que esperar muchos años. Puedes servir al Señor ahora. Le puedes decir a todos los que Dios ha hecho por tu vida. Les puedes hablar a otros de que hay una radio cristiana que predica el Evangelio las 24 horas del día. ¿Te has dado cuenta de la sociedad en la que vivimos? Y te hablo de España. No sé en tu país, ahora mismo donde nos estás escuchando, México, Bolivia, Guatemala, los Estados Unidos, Perú, Argentina, no lo sé. Pero ¿te has dado cuenta la cantidad de programas en televisión y en radio que hablan del cuchicheo, se meten en la vida ajena, se habla de corrupción, se habla de terrorismo, se habla de guerra? ¿Te has dado cuenta lo que ofrece la televisión hoy en día? Qué bueno tener una televisión, un programa cristiano, un canal de YouTube cristiano. Hay tantos. Te invito a que busques el que tenga la sana doctrina, porque hay tantos canales, pero no son de sana doctrina. Busca uno que edifique tu vida, que edifique tu familia. Congrégate en una iglesia que compartan la sana doctrina. Sal de iglesias que hablen de la prosperidad, que se centren todo el rato en dar dinero, dar dinero, dar dinero. Ve a una iglesia donde te compartan del amor de Cristo, pero también donde te exhorten cuando te has equivocado. Porque muchas veces acudimos a la iglesia a que nos compartan el mensaje que nos guste, ¿verdad? El mensaje, Dios te ama, hay que amar a los demás. Pero ¿dónde está ese mensaje de, si me he equivocado, el Señor me ha dado una palabra de exhortación para la iglesia? Iglesia, estamos dormidos. Iglesia, no estamos saliendo a las calles a evangelizar. Congrégate en una iglesia que te prediquen a Cristo, que Cristo sea el centro de esa iglesia. Sal de las iglesias que tienen doctrinas erróneas, falsas. Por sus frutos los conoceréis. Dios ha prometido grandes recompensas para aquellos que ganan a otros para Cristo. Y Pablo habla de los cristianos que él ganó para Cristo como su corona de gozo. Esto lo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Dios dice en su palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Defensa del Evangelio, defensa de la palabra de Dios. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Dice la palabra que tú y yo, si predicamos a Cristo, resplandeceremos como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud, porque la palabra de Dios es justicia, es verdad, pues los que enseñan la palabra de Dios resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, no un poquito, eternamente. Necesitamos que se nos recuerde que nosotros tenemos solo una vida y pronto pasará. Solo lo que se haga para Cristo permanecerá y será de gran gozo entrar al cielo y veremos a nuestro Salvador cara a cara. Y nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, dirá: bien, buen siervo y fiel,
Entra en el gozo de tu Señor. Qué alegría ver que has compartido el Evangelio a una persona y esa persona se ha arrepentido. El Señor ha traído un cambio en su vida. Qué gozo, ¿verdad? Saber que estás trabajando para Dios y que tu trabajo no es en vano. De hecho, la palabra de Dios dice, tu trabajo en el Señor nunca es en vano. En el Señor, esa es la clave de todo. Trabajar en el Señor, para el Señor. Tu trabajo en tu jefe no es en vano. Pues, humanamente, sí, es en vano. Pero en el Señor nunca es en vano. Recuerda estos 3 grandes hechos. Toda persona vivirá por la eternidad en el cielo o en el infierno. Esta es una realidad. El segundo gran hecho es que los cristianos vivirán por la eternidad con Cristo en el cielo. Aquellos que mueran sin Cristo vivirán por la eternidad en el infierno. Así de claro. Y por último, ganar almas es guiar a otros a Jesús. Todo cristiano puede tener el gozo de ganar a otros para Cristo. Él amó al mundo lo suficiente como para dar su vida por ellos. ¿Amas a los demás? ¿Amas a las demás personas lo suficiente para hablarles acerca de Cristo? Pues empieza con tu familia. Aunque nos cueste. Recuerda este versículo, Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me gustaría terminar esta reflexión con la historia de Rubén y su espada secreta, una historia de Edna Menzies. Muchos de los oyentes nos habéis pedido esta historia, si está en Amazon. La verdad que no te puedo confirmar si está en Amazon. Te invito a que busques a Edna Menzies en sus redes sociales. Ponte en contacto con ella, escríbela a un correo electrónico y pide su historia. Capítulo 11. El complot. Para los que nos escucháis por primera vez, resumiendo el capítulo anterior, Rubén le dijo a Carlos por qué su Biblia es su espada secreta y cómo Jesús nos da fortaleza para tomar las decisiones correctas. Carlos le contó a Rubén que él iba a ayudar a Alejandro a reparar una balsa en el río. Rubén estaba listo para salir en su bicicleta hacia el río cuando vio a Rebeca agitando su mano emocionadamente desde su ventana. Cuando él corrió hacia su cuarto, ella dijo: «Rubén, me siento muy contenta que viniste. Daniel acaba de estar aquí buscándote y él dijo que debías ir al río cerca del puente viejo. Los chicos están planeando empujar a Carlos fuera de la balsa antes que terminen de repararla». Qué malos, ¿verdad? El corazón de Rubén se aceleró y él se despidió rápidamente de Rebeca. Montó su bicicleta y pedaleó furiosamente. Alejandro había escogido la cosa más fea que alguien le pudiera hacer a Carlos. Ya sea que Alejandro lo supiera o no, Carlos tenía un hermano que se ahogó en un accidente en un bote y a Carlos le aterroriza el agua. Él nunca se subiría en un bote y menos en una balsa a medio reparar. Rubén entendió por qué Carlos quería dejar a los otros chicos una vez la balsa estuviera reparada. Carlos se sentía seguro si la balsa no estaba lista para moverla en el agua, y cuando estuviera reparada, Carlos quería estar lejos. Y Rubén salió de la calle principal y tomó el camino al río, y de repente él perdió el control de su bicicleta y chocó contra un arbusto. ¡Oh, no!, se quejó Rubén cuando vio que una rueda de la bicicleta se había arruinado. No había nada que hacer sino dejar su bicicleta y buscar a Carlos, y rápidamente escondió su bicicleta detrás de unos arbustos. Entonces comenzó a correr hacia el río. Y mientras Rubén corría por el camino, se preguntaba cuántos chicos encontraría. Esperaba que alguien pudiera ayudarle a enfrentarse a Alejandro, y pronto escuchó voces. Rubén disminuyó sus pasos y se mantuvo escondido lo más que pudo. Él se aproximó más y más hasta que escuchó lo que estaba pasando, y luego apartó algunas ramas delante de él y observó a los muchachos. Rubén vio a un par de chicos sosteniendo a Carlos, en tanto que Alejandro iba hacia él con una cuerda. Y Carlos preguntó angustiado, ¿qué van a hacer?
No hemos terminado la balsa todavía y mejor nos hubiéramos apresurado porque tengo que regresar a casa. Alejandro le dijo: Carlos, no te preocupes, la balsa está suficientemente bien para lo que queremos hacer ahora. Nosotros siempre le jugamos una pequeña broma a cada nuevo miembro de nuestra pandilla. Queremos ver si eres lo suficientemente valiente. Y mientras Alejandro hablaba, comenzó a atarle las manos a Carlos. Carlos gritó tratando de soltarse. No quiero pertenecer a vuestra pandilla, déjenme ir. Y Alejandro murmuró: sí, eso pensé. Nos imaginábamos que estabas a punto de regresar a donde está tu amigo el predicador. Queremos hacer algo que te ayudará a recordarnos. Como tú trabajaste tan duro en la balsa, puedes ser el primero en usarla. Y Carlos palideció mientras los muchachos comenzaron a arrastrarlo hacia la balsa. No puedo nadar y no quiero ir en la balsa. Eso gritaba Carlos. Y Rubén saltó fuera del lugar donde se escondía y corrió hacia los chicos. Agarró a Alejandro y la apartó de Carlos gritando: deja libre a Carlos. No te atrevas a ponerlo en esa balsa. Alejandro se veía sorprendido, pero pronto se recuperó y respondió con furia: muchachos, agarren a ese chico predicador y sostengámoslo. Y Rubén luchó, pero él no era capaz de enfrentarse a los otros chicos. Ellos pronto lo tenían agarrado fuertemente, en tanto que Alejandro y otro chico ponían a Carlos en la balsa y comenzaron a empujarla dentro del agua. Rubén le gritó a Carlos: Carlos, no tengas miedo. La ayuda vendrá en cualquier momento. Solo aguanta un poco. Alejandro soltó la balsa y volteó hacia Rubén preguntando con un grito: ¿qué quieres decir? ¿Quién más sabe acerca de esto? Y antes que Rubén respondiera, hubo un zambullón de alguien que se lanzó al agua y nadó hacia la balsa. Rubén suspiró aliviado al reconocer que era Daniel. Con una mano Daniel comenzó a guiar la balsa hacia la orilla del río. Lleno de ira, Alejandro se fue hacia la balsa y sorpresivamente el señor Torres y un policía llegaron al lugar. Algunos de los chicos comenzaron a correr, pero el policía les gritó: «¡Deténganse, muchachos! Las cosas serán mucho más fáciles si ustedes me dicen lo que está sucediendo aquí. ¿Quién de ustedes es Alejandro Santos?» Y Daniel señaló a Alejandro. «Allí está. Él es el líder de la pandilla». Y Daniel le dio un último empujón a la balsa para ponerla sobre la orilla. Daniel animó a Carlos mientras lo ayudaba a bajarse de la balsa. «Todo está bien, Carlos». Rubén se libró de los otros chicos y corrió hacia Carlos. «¿Estás bien?» Y Carlos movió la cabeza afirmativamente, en tanto que Rubén le soltaba la cuerda con la que tenía las manos atadas. El policía y el señor Torres escoltaron a los asustados chicos camino abajo, donde otro vehículo de la policía estaba entrando a la zona del parqueo. Daniel ayudó a Rubén a poner su bicicleta en el cofre del carro de su padre y luego él y Rubén se sentaron junto a Carlos. Nadie habló durante el trayecto a casa. ¿Qué hará Carlos ahora? ¿Qué será lo próximo que sucederá? No te lo pierdas. No te pierdas el emocionante final de Rubén y su espada secreta. Es una pequeña historia, pero va muy acorde con lo que estamos compartiendo. Tú puedes ser un ganador de almas. Rubén lo está haciendo. Rubén y su espada secreta, la palabra de Dios, predicando a sus amigos, predicando a Carlos, a Daniel, intentando predicar a Alejandro, el malo de la pandilla. Te invito a que compartas esta reflexión. Únete a nuestro grupo de amigos en Telegram. En la descripción de este vídeo hemos dejado el enlace. Grupo abierto. Únete, sé parte de la familia y comparte con tus familiares esta reflexión. Y como te hemos compartido hace unos instantes, predica el Evangelio. Y empieza por la familia. Y después, extiéndete a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a las naciones.